Buenas noches a todos. Les agradecemos su interés y participación en esta conferencia. Mi nombre es Marta Cristina Bustos López. Yo soy profesora asociada del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional y soy la líder del Grupo de Investigación en Resiliencia y Saneamiento Ambiental RESA y coordinadora del Semillero de Investigación CIRSA, quien está a cargo de la actividad en el día de hoy. Queremos darles la bienvenida esta noche a la sesión número 16 del Jueves con los Egresados. Tenemos como invitados a profesores y estudiantes egresados vinculados al semillero. Espero que disfruten mucho de esta conferencia y le doy paso a Andrés Bonilla, quien moderará este espacio. Bienvenidos. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta conferencia llamada Saneamiento Ambiental desde el enfoque de la economía circular. Para la charla del día de hoy tendremos la participación de dos profesores y algunos egresados del semillero CIRSA de la Universidad Nacional de Colombia, quienes nos contarán a profundidad sobre algunos de los trabajos que se están realizando allí actualmente. Ahora les hablaré un poco acerca del semillero CIRSA. El semillero de investigación en resiliencia y saneamiento ambiental se formaliza en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en el año 2019. Tiene como misión incentivar las actitudes investigativas de los estudiantes de diferentes programas académicos a nivel de pregrado, posgrado y egresados mediante el trabajo interdisciplinario y colaborativo. El desarrollo de los proyectos del semillero está orientado principalmente al análisis de diferentes variables relacionadas con problemáticas del agua y del saneamiento ambiental en Colombia, para lo que se pretende generar alternativas sustentables a través de investigación desde una aproximación académica, social y ambiental. Dentro de las líneas de trabajo del grupo se encuentran tratamiento y reuso de aguas residuales, potabilización de aguas, saneamiento sostenible, manejo de residuos sólidos, toxicología ambiental, ingeniería social, contaminantes emergentes y calidad del agua. Actualmente en el semillero se trabajan los siguientes subtemas. El primero es la identificación de contaminantes emergentes y microbiológicos en aguas de riego para hortalizas de la sabana occidental de Cundinamarca. El segundo es la evaluación de tratamiento para la remoción de fármacos presentes en agua utilizada para riego en el municipio de La Ramada y la relación de esto en la salud pública. El tercero es el diagnóstico de los acueductos comunitarios del municipio de Tena, Cundinamarca. Y el cuarto, el tratamiento de aguas residuales industriales en el Magdalena Medio, mediante el proyecto Mejía. Habiendo dado el contexto acerca del semillero de investigación CIRSA, daremos paso a nuestra primera conferencista, la profesora Gabriela Arrieta Loyo. La ingeniera Gabriela es ingeniera ambiental egresada de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Granada en España. Tiene 11 años de experiencia como docente en universidades tanto públicas como privadas y sus áreas de investigación y docencia son la gestión de residuos sólidos y la evaluación del impacto ambiental, en las cuales ha generado publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola y en la sección de saneamiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bueno, muy buenas noches a todos. Raúl, profesora Marta, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Como su nombre lo indica, vamos a hablar del contexto del saneamiento ambiental desde uno de los enfoques que se ha ido mencionando e incrementando en los últimos tiempos y es la economía circular. Cuando nosotros escuchamos y hemos escuchado en los últimos años sobre el tema de la economía circular, casi siempre lo hemos visto planteado desde la economía circular en el análisis de ciclo de vida del producto, lo hemos visto como una alternativa de mejoramiento en todos los procesos productivos de diferentes productos y servicios. Y esa visión o ese enfoque, esa forma como se ha empezado a ver la economía circular, la veíamos muy puntual hacia un proceso o hacia el mejoramiento en esa manufactura del producto y del servicio, y lo veíamos alejado de otras áreas donde en algún momento pensábamos que no era viable poder incorporar o articular el concepto o el enfoque de la economía circular. Pues bien, hoy
esta charla, esta conferencia invita a que podamos ver el enfoque de la economía circular, estas nuevas herramientas de sostenibilidad aplicadas a otros contextos y otros enfoques que nos permitan ver otras opciones del mejoramiento, tanto en la prestación de un servicio, en el mejoramiento de producción de un producto, como en el mejoramiento de la calidad de vida de una población. Y por eso me parece muy interesante poder iniciar esta charla, este espacio, haciéndonos una pregunta, y es, ¿qué tantas posibilidades se tienen realmente para poder empezar a hablar de una articulación de diferentes herramientas de sostenibilidad, en este caso la economía circular, en el mejoramiento o en otra visión del manejo del saneamiento ambiental? Y para poder hablar un poco sobre ese nuevo enfoque o el poder adaptar estos nuevos enfoques de sostenibilidad específicamente en el sector de saneamiento, pues es muy importante conocer por qué es importante o por qué nos estamos planteando hoy en día poder hablar de la economía circular en el saneamiento ambiental. Para eso es muy importante poder considerar o retomar un poco el concepto de qué es el ambiente, el concepto de sostenibilidad y el concepto de desarrollo sostenible que hemos venido manejando hasta la actualidad y que cada día más toma fuerza en esos aplicativos, en esos planes de desarrollo que se manejan en en diferentes naciones y en diferentes regiones del mundo. Pues bien, nosotros podemos recordar y conocer que cuando se hablaba en los años 60, desde el siglo XVIII hasta finales de los años 60, de ambiente, nosotros considerábamos el ambiente como esos sistemas que estaban involucrados con factores eh, ecosistémicos, con factores que tenían que ver con los recursos naturales, como el agua, el aire y el suelo, y que esa alteración de alguno de esos recursos, que llamamos posteriormente contaminantes, pues tenían alguna implicación en otros factores como la economía y la sociedad. Pero como lo podemos notar, lo teníamos como factores independientes. Ya a finales de la década de los 70, inicios de los 80, cuando se tuvo toda una renovación del concepto, se consideró que esos factores que se veían por separados tenían algún factor de relación y de articulación, y ya se empezó a manejar el concepto de desarrollo sostenible como esa relación y esa articulación que encontramos entre esos factores sociales, esos factores económicos y esos factores ecosistémicos. En los años 90 ya se retomó un poco lo que se había discutido por tanto tiempo a inicios de la década de los 70, y se empezó a dar un giro en el abordaje del concepto de ambiente, donde ya no se veían como factores independientes, sino que el ambiente empezó a considerarse desde la teoría de los sistemas. Ya el ambiente era un sistema dinámico, y dentro de ese sistema dinámico encontrábamos factores sociales, factores económicos, factores políticos y culturales que hacían parte de ese gran dinamismo, y que cualquier parte o cualquier pequeña alteración o modificación que se presentara en alguno de esos componentes, pues iba a afectar de una manera significativa ese gran concepto de ambiente. Y en la actualidad, retomando esa evolución en el concepto de ambiente y de sostenibilidad, pues se han empezado a implementar, a desarrollar y a proponer una serie de alternativas que nos llevan a mantener ese concepto que se desarrolló a finales de la década de los 90, inicios del 2000, donde ya ese sistema, ese gran sistema dinámico llamado ambiente, necesitaba una serie de herramientas y de conceptos o de enfoques que ayudara a su mantenimiento. Fue así como a partir de esas nuevas propuestas surgió un enfoque que se llamó economía circular. A partir de allí, ¿qué era lo que se buscaba? Que no pensáramos
en esa relación de la sociedad dentro de ese gran componente del ambiente, solamente con beneficios económicos y sociales, sino que involucrara todos los procesos desde la extracción de las materias primas hasta la disposición de los residuos que quedaba una vez se lograra el consumo de ese bien o de ese servicio. Entonces pasamos de esquemas totalmente lineales, donde venía la extracción, la manufactura, el consumo y el desecho, a procesos que involucraban tener un sistema cerrado que me permitiera conocer qué viabilidad tenía esa cadena de servicio de producción para poder reciclar, ahorrar materiales que se lograran reincorporar nuevamente al proceso, hasta la actualidad que bajo este concepto de la economía circular pues busca ahorrar, economizar, utilizar en mayor medida cada uno de los materiales que están involucrados en un proceso productivo y buscar su valorización o su potencial para poderlo llevar al mismo proceso productivo o que me sirva como materia prima de otro proceso. El objetivo de esa economía circular tiene tres principios fundamentales. El primero de ellos busca el poder pensar muy bien ese análisis, esa valorización que vamos a dar a las materias primas que requerimos extraer para llevarlas a un proceso productivo. Y cuando decimos poder evaluar muy bien o analizar muy bien esas materias primas, es buscar alternativas que me busquen procesos de prevención, de reducción y de reutilización de materiales en esas cadenas productivas que me ayuden a extraer en menor cantidad las materias primas directamente del ecosistema donde las estamos adquiriendo. Pensar muy bien igualmente en este principio cuáles son los requerimientos de materia prima que se solicitan, que se requieren para ese proceso productivo, considerando muy bien cuál es el potencial de renovable que tienen los diferentes recursos y cómo se pueden combinar con el objetivo de disminuir el uso de recursos no renovables. El segundo principio está direccionado pues ya a esos rendimientos o a esa optimización o a ese mejoramiento en la eficiencia de todo el proceso de manufactura dentro del proceso productivo que me vaya a generar ese producto o ese servicio. ¿Con qué objetivo? Que se puedan cambiar diferentes fases de ese proceso de producción que me permita tomar residuos o sobrantes que me esté quedando en las diferentes etapas del proceso y lo pueda reincorporar a los procesos siguientes para tener así un proceso de ahorro de los materiales o esas materias primas, de materias y de energías primas que se van a utilizar en todo el proceso y se puede hacer más eficiente el proceso de manufactura. Y el tercer principio nos lleva a poder fomentar la eficiencia de todo el sistema de producción, enfocado principalmente en ¿qué? En poder optimizar los procesos de operación y mantenimiento del proceso productivo y así generar ahorros, ahorros de materia, ahorros de energía, ahorros de tiempo, ahorros de manufactura dentro de toda esa cadena de producción. Y finalmente, la invitación en esos tres principios es que se involucre también cómo participa el consumidor. Y es precisamente no solamente cómo vamos ajustando el proceso productivo, sino cómo podemos también hacer un cambio significativo en las necesidades de consumo que me van a llevar pues a modificar también esa cadena de producción. Para poder llegar a cumplir esos tres principios de la economía circular, pues se tienen una serie de características y de valores que me permiten llegar allí. ¿Cuáles son esas características que se tienen? La primera de ellas es pensarnos, como lo veíamos en la presentación anterior, pensarnos en sistema.
Pensar que las cadenas de producción, que un bien y un servicio no están aisladas, no son pequeños sistemas, sino que hacen parte de un sistema aún más grande y que todas las alteraciones o los cambios que vamos a hacer sobre ella van a influir en la mejora o en el deterioro de todo un sistema si lo pensamos como territorio o población. Por otra parte, cuando nosotros pensamos de esa forma sistémica, pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener más recursos a la mano, más alternativas que nos permiten generar nuevas propuestas y nuevos enfoques para poder mantener la dinámica de ese sistema. Para eso entonces la economía circular pide que se piensen en alternativas, perdón, como las que ahora se ven desde el punto de vista energético, pensar en una transición energética, en fuentes de energía renovable que me ayuden a mantener las cadenas de producción y utilizar diferentes fuentes energéticas, pensar y considerar la diversidad de diferentes territorios como una posibilidad de recursos que me llevan a intercambiar o a utilizar una variedad de recursos como materias primas, el pensar en que el cambio en ese proceso productivo o de manufactura me va a llevar a poder jugar con los precios, con los costos de producción y finalmente obtener unas ganancias y finalmente pensar en cómo podemos diseñar nuevamente el objetivo final de un producto o de un servicio que se hace a través de lo que hace muchos años nosotros empezamos a entender como el ecodiseño. En cuanto a los valores de esa economía circular, pues se tienen valores como el tiempo y el potencial o el valor que tiene un material para poderse mantener dentro del mismo ciclo productivo. Pensarnos en cuántos ciclos internos podemos llevar, cuánto tiempo se puede mantener una materia prima en una cadena de producción, cuál va a ser el potencial de reuso o de recirculación que va a tener un material con el objetivo de que se disminuya la frecuencia de extracción de materia prima de un ecosistema. Junto con eso, tener la misma dinámica de recirculación de los costos de producción que se van a tener. Poder tener un balance que si se van a aumentar los costos en ese inicio de la cadena de producción, esos costos se pueden ir moderando o disminuyendo a medida que vamos haciendo ahorros de los diferentes materiales o de las diferentes fuentes energéticas o cantidad de energía requerida en el proceso de producción a medida que se van haciendo esas variaciones en la cadena de producción. Y finalmente, como valor, se tiene el poder disminuir significativamente la cantidad de insumos primarios que se tienen actualmente en las cadenas de producción. Y para poder llegar a esos principios y a esos objetivos es muy importante poder entender cuál es el modelo de sostenibilidad y los modelos de producción que se tienen actualmente en un territorio, en una nación, en una población, en una sociedad. Y es precisamente entender que bajo las políticas, los planes de gestión que se tienen de los diferentes recursos, de los modelos económicos y producción que se tienen desde diferentes lugares, cuál es la sostenibilidad que nosotros consideramos para llevar a cabo ese proceso. Si estamos hablando de sostenibilidad débil o si de sostenibilidad fuerte. Si nosotros cuando tenemos la medición de esas materias primas, de esos recursos naturales que vamos a utilizar, vamos a considerar los recursos desde su característica de ser renovables o no renovables, desde la condición real o desde la condición relativa que se tiene de esos recursos. Es decir, si en el caso del recurso hídrico, que es el protagonista en el sector de saneamiento, cuando nosotros hablamos de la escasez de agua, realmente la llevamos a una medición de un recurso renovable desde ese potencial de ser renovable que tiene el recurso, o si realmente estamos midiendo esa escasez de agua desde el manejo y la gestión que se está dando del recurso. Y creo que es precisamente aquí donde
hemos fallado todos los que trabajamos en el área, y es que asumimos la condición real, y es que tenemos unos recursos naturales, unos recursos renovables, que por ser renovables creemos que los vamos a tener de forma infinita y descuidamos el manejo y la gestión de ese mismo recurso, que finalmente es lo que hoy en día nos está llevando a las situaciones de escasez. Y es que estamos disminuyendo significativamente el potencial de que ese recurso sea renovable. Precisamente porque estamos manejando unos conceptos de sostenibilidad que se va a plantear cómo modificamos la cantidad de extracción o cómo modificamos el capital de manufactura o de producción que tenemos en una cadena de servicio y de producción, pero nunca nos hemos sentado a pensar cómo nosotros podemos rediseñar esas cadenas productivas pensando en los límites que tenemos. En los límites relacionados ¿a qué? A los límites que nos ofrecen los recursos naturales como materia prima, los límites que se pueden diseñar y obtener en el capital de manufactura o de producción, y el más importante, los límites que nos podemos replantear desde el consumo y las necesidades que tenemos como sociedad. Y teniendo ya claro, bueno, en términos generales, qué es lo que se busca con la economía circular, pues vamos a pasar a ver qué nos ofrece, qué escenario se nos presenta a partir de saneamiento ambiental para poder incorporar el concepto de esa economía circular. El primer punto es saber que el saneamiento o saneamiento ambiental es la posibilidad de un mejoramiento en la calidad de vida de una población, de un territorio. Y no es simplemente pensarnos desde el cubrimiento de una cadena de servicio para llevar agua a una población, agua potable a una población, y poder tener la recolección y el tratamiento de unas aguas residuales. Va mucho más allá de eso. Y es que fuera de poder entregar, darle cobertura a un servicio, tenemos que garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de una población y de un territorio. Y considerado, tomando en cuenta ese concepto de saneamiento, vamos a ver un poco lo que nos entregaron en el año 2019, a finales de 2019, se publicó en el 2020, qué pasaba con esos informes de la situación de medio ambiente a nivel mundial. ¿Qué nos decían allí en cuanto al tema y el recurso que nos interesa en la parte de saneamiento? Se tiene un recurso agua que va a tener una medición en cuanto a su estado de salud, y vamos también a medir la salud de la población. Y vemos aquí claramente en esta imagen que se presenta el recurso agua y se dan dos calificativos o dos mediciones. Cómo está la salud del recurso a nivel planetario, donde se han encontrado unos calificativos a nivel de contaminación del recurso agua que están asociadas a nuevos contaminantes, como por ejemplo la concentración de antibióticos y medicamentos que podemos encontrar en el agua, como residuales de nanotecnología que se suman a esos procesos de contaminación, a los procesos masivos de extracción del recurso para diferentes actividades, y finalmente las condiciones, cantidades y calidades de recarga que se está entregando a este recurso. Y por otra parte, se califica cómo influye esa salud del recurso en la salud humana, donde podemos notar que la situación es aún más grave y cómo esos efectos que me genera a mí la contaminación del recurso, pues va aumentando el riesgo de la salud de la población que requiere y que depende de ese recurso para cubrir sus necesidades básicas. Y esta situación se presenta básicamente porque en las mediciones que se tienen del manejo del saneamiento y del recurso agua, pues hemos tenido grandes limitantes.
En el mismo informe de cómo estamos en el mundo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontramos que el objetivo que está relacionado directamente con el sector de saneamiento tiene 4 metas a desarrollar. La primera de ellas, el acceso universal al agua, se mantiene en un cumplimiento de metas o se estaba manteniendo hasta inicios del año 2020 y lograr un acceso al servicio de saneamiento y de acueductos. Se mantenía ese comportamiento tal cual como lo estamos observando aquí. Pero por otra parte, los otros 2 objetivos, el mejoramiento de la calidad de agua y mejorar la capacidad del recurso hídrico, tiene un comportamiento y una tendencia a desmejorar, a ni siquiera mantener la condición que se tiene actualmente, sino disminuir ese mejoramiento y pues obviamente no cumpliendo con esos objetivos y esas metas que se habían planteado. ¿Y por qué seguimos en estas grandes limitantes y grandes deficiencias? Porque se han detectado que aún en el manejo del saneamiento se tienen unos puntos críticos muy significantes, muy significativos, muy importantes, a los cuales en ciertas regiones del mundo aún no se ha encontrado una solución. Y es precisamente el poder llevar un sistema de acueductos de recolección, perdón, de alcantarillados, de recolección de aguas residuales y de tratamiento de aguas residuales óptimas y que se brinde, que tenga esa cobertura y esas garantías para poblaciones vulnerables, sobre todo de la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, el poco acceso a esas posibilidades de prestación de servicio y de mejora en saneamiento, pues nos llevan a que se limite y sea más difícil el poder llegar a cumplir con esos objetivos dentro del saneamiento. Fuera de eso, se nos suma otra problemática muy importante, y es que estamos sin cumplir esas metas y a partir del año 2020 se sumó una condición más que estaba directamente relacionada con el saneamiento. Ya teníamos que mejorar las cadenas de servicio de acueducto de alcantarillado, teníamos que mejorar el tratamiento de aguas residuales y de potabilización de agua, teníamos que mejorar el manejo y la gestión de residuos sólidos y se nos suma el garantizar también las condiciones de prevención del COVID. Entonces, esta nueva situación que se presentó a partir del año 2020, pues nos llevó al sector a generar aún más presiones para crear alternativas, para buscar posibilidades de mejora del sector de saneamiento, no solamente en la prestación del servicio, sino en ese mejoramiento de calidad de vida de la población. Y bueno, ya a partir de allí, se buscan diferentes alternativas y dentro de esas alternativas, pensadas un poco más desde la sostenibilidad, aparece el enfoque de la economía circular, que en algún momento para Colombia se había pensado solamente en la economía circular para el manejo de residuos sólidos y ahora se ha ampliado un poco más y ya se está pensando en poder utilizar esa alternativa de la economía circular para todo el sector de agua y saneamiento. ¿Y en qué consiste este nuevo enfoque o esta propuesta de nuevo enfoque que se puede aplicar hacia el saneamiento? Pues precisamente en poder buscar oportunidades de eficiencia de la cadena de servicio de agua y saneamiento y en las posibilidades de poder subir esos niveles que han estado un poco estancados en el mejoramiento de la prestación del servicio, ya no solo del saneamiento básico, sino del saneamiento ambiental, es decir, en esas condiciones de mejora de vida para la población. Y cuando hablamos de ese enfoque de economía circular, nos está llevando o nos está invitando realmente a pensar en poder cambiar esa línea de cadena de servicio que conocemos en la prestación de servicio de agua de saneamiento y poder buscar alternativas que me permitan cerrar ese proceso, llevarlo a ese esquema de economía circular
y poder ofrecer nuevas alternativas o nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y que me queden unas nuevas opciones de valorización de todo este sector de agua y saneamiento. Y esas oportunidades están encaminadas a ¿qué? Poder adoptar esos principios que se vieron inicialmente de la economía circular y llevarlos directamente a nuestro protagonista. Y es cómo manejar el agua, porque esto ya es un manejo integral del agua como recurso agua, y poder encontrar el potencial y la valorización que se puede hacer a través de la prestación del servicio de saneamiento. Para eso, pues lo que se busca en ese esquema de economía circular es pensar en reducir las pérdidas de agua que se tienen en el proceso, el reusar las aguas con diferentes alternativas de tratamiento, reciclarlas, bien sea los mismos procesos de prestación de servicio o generar nueva oferta, hacer la restauración del agua como recarga y como potencial ya del ecosistema y del territorio del recurso, y la recuperación finalmente de todo eso que en algún momento lo llevábamos como vertimiento y como residual y poderlo incorporar al nuevo proceso del recurso. Para eso, ¿a qué se invita? En primera medida, hacer una recuperación de los recursos, viéndolo desde ese primer principio de la economía circular, y es buscar procesos preventivos de que no se tenga que hacer una extracción total del agua, sino que se piense en otros recursos que me permitan generar ese ahorro del agua dentro del sistema de la prestación del servicio, poder garantizar y modificar los flujos que se están manteniendo del recurso hídrico, sobre todo en los procesos de operación y mantenimiento de la prestación de servicio de agua y saneamiento. Y finalmente, dependiendo de las políticas que se adopten en la región, en el país, donde se estén adoptando, generar unas facilidades financieras para poder hacer esa transición de enfoque hacia la economía circular. Cuando se piensan en esas facilidades financieras, ¿en qué se piensa? Pues en el plus, en el extra que me va a salir de esa nueva alternativa. Y para la economía circular en saneamiento está diciendo precisamente que no solamente se puede mejorar la prestación del servicio, sino que pueden salir unos extras, como por ejemplo pensar en alternativas energéticas que pueden surgir de este nuevo sistema, el aprovechamiento de aguas ya tratadas en el mismo sistema o en nuevos procesos, y pensar en biosólidos como ese otro resultado o ese otro producto saliente de ese proceso. Para eso, las estrategias o el esquema de estrategias que se busca implementar para agua y saneamiento es hacer un énfasis muy grande hacia el manejo de aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales, pensando no solamente en el momento que el agua residual llega a una planta de tratamiento, no solamente pensar en el sistema de una PETAR, sino pensar en sistemas de tratamiento y aprovechamientos de agua desde el momento mismo de la captación del agua para llevarlo a toda la prestación del servicio. La primera acción entonces es pensarnos en cómo planificamos el tratamiento de aguas residuales considerando el estudio de cuenca, de donde se extrae el agua que se va a tratar finalmente, o de la cuenca donde se va a vertir el agua resultante del tratamiento. Como segunda acción es pensar en las plantas de tratamiento de aguas residuales no solamente como una planta de tratamiento y cumplir con una normativa para vertimientos, sino pensar en plantas de recuperación y de recirculación de agua. Por otra parte, pues pensar en esos modelos financieros que me permitan a mí tener esa opción de otros productos salientes de esa modificación, y finalmente articular todo esto dentro de las posibilidades o alternativas políticas de planes y de gestión que se estén llevando a cabo en el país. Para eso, ¿qué se busca? Poder pensar en tener
ese esquema tradicional, producción, consumo y recuperación, y pensar en tres alternativas principales. La primera de ellas, poder hacer el uso y la recuperación del del recurso más importante, que es el recurso agua, y tener dos productos adicionales de allí, que uno de ellos es la energía y el segundo, los biosólidos. Respecto al agua potable, ¿cuáles son las alternativas o las propuestas que nos hace el enfoque de la economía circular? La primera de ellas, poder hacer un aumento de la eficiencia operacional de la prestación del servicio en agua y energía, un aumento de la resiliencia a través de la prevención, el poder pensar en fuentes no convencionales para tener la captación del agua que va a ingresar en el sistema, no solamente pensar en aguas superficiales y subterráneas, sino pensar en otras alternativas, poder tener una optimización de redes en operación y mantenimiento y relacionado pues en esa operación y mantenimiento también a la reducción de pérdidas por fugas. En la parte de saneamiento, lo que se pide es tener o tomar en cuenta un factor muy importante y es todo el aumento en la calidad de la recuperación del agua para que me lleve posteriormente a los procesos de recuperación. Esa recuperación llevada hacia los reusos, dependiendo del reuso a la actividad de reuso que se quiera llevar, la recuperación energética que se puede hacer en planta, ya no sería planta de tratamiento, sino planta de recuperación, la recuperación de materiales a través de fertilizantes y biosólidos y junto con esa recuperación de energía y de materiales poder garantizar créditos de carbono por los bonos de carbono y soluciones en el aumento de eficiencia en la prestación del servicio ya como red. Finalmente, y ya para finalizar, ya aquí se cumplió el tiempo, es poder obtener un reuso o un sistema de reuso de toda la cadena que conocemos actualmente del saneamiento, donde podamos poder recuperar esas fases, reducir, reusar, reciclar, restaurar y recuperar y tener los dos sistemas de recuperación final de esos materiales, la materia y la energía. Para eso entonces, perdón que me salí de la pantalla completa un momento, tenemos el último minuto, tres instrumentos muy importantes que se presentan en el país, que podemos utilizar y podemos reincorporar a este proceso de saneamiento. El primero de ellos, en el año 2016, Colombia ya presentó el COMPES 3874 relacionado con esa actualización o la nueva política de gestión de residuos sólidos, en la cual ya nos incorporaba cuáles eran las líneas enfocadas un poco a lo que se pide a través de la economía circular, prevenir, reutilizar, aprovechar y evaluar la valorización de los materiales para llevarlos a otros ciclos productivos. Y manejaba en ese momento como objetivo el poder pensar en la gestión de los residuos sólidos desde el potencial de valorización que podían tener los materiales y bajo ese nuevo enfoque y esquema de la economía circular. La segunda herramienta o instrumento que nos entrega Colombia ya 2017-2018 fue la herramienta del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento, el RAS, ya dispuestos solamente para poblaciones rurales, donde ya se habla de sistemas diferenciados, no solamente la cadena de servicio de acueducto, sino alternativas colectivas o alternativas individuales, tanto para el mejoramiento de aguas seguras y aguas potables como para unidades sanitarias y el manejo de residuos sólidos, donde está la viabilidad de llevar la economía circular. Ya en el año 2019 se presentó la Estrategia Nacional de Economía Circular, donde ya no solamente era para los residuos sólidos, sino que también estaba para otros sectores productivos del país que invitaban a llevar esos procesos de innovación hacia la economía circular. Y posteriormente teníamos, perdón que paso esto rápidamente, la propuesta de los informes de economía circular
que nos presentaba el DANE para poder ir llevando una medición de cómo estaba esa adopción de la economía circular en el país, calificando diferentes indicadores o factores que me permiten medir esas estrategias. Y finalmente, en septiembre del año anterior, del 2020, se presentó el COMPES de economía circular como esa nueva estrategia en la gestión del servicio de agua y manejo de aguas residuales. Y es allí donde se abren las puertas para que podamos incorporar este esquema y este concepto de economía circular al sector de saneamiento. Finalmente, la presentación la dejo allí ya para abrirle el espacio a los otros conferencistas, donde está el espacio y la posibilidad para pensar en los nuevos desafíos del cambio de lo que nosotros conocemos como el saneamiento y el saneamiento ambiental hacia ese nuevo enfoque de la economía circular. Y allí, pues el Grupo RESA y el Semillero de Investigación CIRSA ha empezado unos procesos muy interesantes que se van a presentar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Es muy interesante conocer estos nuevos enfoques en el saneamiento ambiental y cómo la economía circular tiene un interés significativo en la producción de bienes y servicios, al igual que las implicaciones en las modificaciones del ambiente ante el manejo y la gestión de los diferentes recursos. Conocer la influencia que tiene la salud del recurso hídrico sobre la misma salud humana y el papel de la ingeniería a diario, y más en estos tiempos de pandemia, donde es tan importante el saneamiento ambiental. Ahora daremos paso a nuestro segundo conferencista, Carlos Alberto Español Mariño, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gestión de proyectos de ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y próximamente será especialista en recursos hídricos de la Universidad Católica de Colombia. Él actualmente trabaja como contratista en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y justo ahora nos hablará sobre el trabajo de grado que realizó para obtener el título de ingeniero civil, donde trabajó con 2 comunidades de los acueductos veredales llamados Santa Rosita y Tenería del municipio de Suezca, Cundinamarca. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes. A continuación les voy a presentar el trabajo de grado que tiene como título Evaluación de los acueductos comunitarios de las veredas Santa Rosita y Tenería ubicadas en el municipio de Suezca. Autores, ingeniero Carlos Español, quien les habla, ingeniero Diego Fernando López, ingeniero Davián Santiago Barrera y como acompañamiento docente el ingeniero Carlos Julio Collazos y la doctora Marta Cristina Bustos. Proyecto desarrollado en el año 2017. Entonces, el proyecto como tal se consigue como un proyecto interdisciplinar que busca el trabajo mancomunado desde el punto de vista de la academia y la comunidad, en donde se trabajó con diferentes actores o entidades, dentro de las cuales encontramos los acueductos veredales, las juntas de acciones comunales, el Colegio Pablo VI de Santa Rosita, el colegio principal, que fue un foco con el cual se hizo un trabajo bastante arduo, las juntas de acción comunal, y como tal la parte más importante que serían los propios habitantes de las veredas Santa Rosita y Tenería, puesto que son los principales actores que inciden dentro del proyecto a desarrollar. Por parte de la universidad tenemos el trabajo interdisciplinario entre las Facultades de Ingeniería de la Universidad Nacional, el Departamento de Biología y la Facultad de Ciencias Humanas. En el lado derecho, como pueden observar, tenemos parte del registro fotográfico, donde se evidencia todo el trabajo que se desarrolló desde el punto de vista comunitario. Se desarrollaron diferentes charlas y capacitaciones a todo el personal, a todos los habitantes que se encontraban habitando en su momento en estas 2 comunidades, y la última fotografía pueden observar el trabajo que se desarrolló con los propios estudiantes del Colegio Pablo VI de Santa Rosita. Entonces, la zona de estudio como tal, desde el punto de vista de infraestructura de acueducto, son muy similares. Los 2 acueductos trabajaban bajo las mismas condiciones, teniendo una captación, 2 tanques de almacenamiento y como tal el sistema de distribución de agua potable. Sin embargo, aquí quiero hacer a colación a que la vereda de Santa Rosita tiene unas condiciones particulares por encima de la vereda de Tenería. Aquí, por acá.
donde se encuentra gran parte de los suscriptores o usuarios de la vereda como tal de Santa Rosita totalmente concentrados en el centro de la vereda, mientras que la vereda de Tenería son habitantes que se encontraban totalmente dispersos unos de los otros. Esta condición particular afectó los resultados, como los vamos a ver más adelante, puesto que la comunidad que se encontraba en la vereda de Santa Rosita tenía un sistema a nivel de infraestructura mucho más completo, mucho más sólido, totalmente consolidado, a comparación de la vereda de Tenería, donde encontramos usuarios que se encontraban a X cantidad de kilómetros uno del otro. Como tal, los enfoques que priorizamos desde la Facultad de Ingeniería fueron infraestructura actual de los acueductos, manejo y disposición de aguas residuales y manejo y recolección de residuos sólidos, haciendo énfasis especial en la infraestructura actual de los acueductos, puesto que fue nuestro foco de trabajo garantizar que las condiciones a nivel de IRCA se optaran unas condiciones viables para el consumo humano. En cuanto al manejo y disposición de aguas residuales, como podemos observar en esta fotografía fue aguas arriba de la captación de la Bocatoma de la comunidad de Tenería, en donde encontramos que efectivamente ya habían unos usuarios que se encontraban residiendo como tal en la parte alta de la Bocatoma y que sus desechos, sus aguas residuales, las manejaban a través de pozo séptico sin ningún tipo de impermeabilizante, sino que por el contrario, la filtración de las aguas iba directamente a las capas inferiores del suelo, afectando posteriormente la captación de Tenería, donde encontramos presencias de coliformes totales y E. coli. Y ya como tal, el manejo y recolección de residuos sólidos. Dentro del acueducto veredal de Tenería tenemos un esquema del sistema básico, como ya se los comenté, donde simplemente constaba de una captación, 2 tanques de almacenamiento y como tal la red de distribución de acueducto, donde se encontraban aproximadamente 125 suscriptores. En cuanto a los resultados de las muestras que analizamos para obtener el IRCA, o índice de riesgo de calidad del agua, se tomaron 2 puntos de muestreo. Uno, el tanque de almacenamiento, para ver pues, qué proceso o qué resultado nos daba la captación, y uno en el grifo de la primera vivienda a la cual llegaba la red de distribución, donde obtuvimos para el año 2016 unos resultados del 85.16% de IRCA con un nivel de riesgo inviable sanitariamente. Para el año 2017, después de las medidas que implementamos, las cuales voy a explicar en la presentación que sigue, obtuvimos unos resultados del 76 y 70%, obteniendo una disminución porcentualmente aproximada de 12 puntos, lo cual significa que las metodologías o los implementos que utilizamos, a pesar de considerarse básicos, efectivamente tuvieron unos resultados bastante favorables, donde obtuvimos un nivel de riesgo alto. Entonces, dentro del protocolo de mantenimiento como tal, encontramos que uno de los principales factores o vectores que perjudicaban este tipo de resultados en cuanto al tema de los muestreos se desarrolló principalmente por los vectores antrópicos que se desarrollaban en la cuenca alta de la captación, en donde encontramos presencia de animales, presencia de usuarios que, como ya lo dije anteriormente, construían sus pozos sépticos aguas arriba de las captaciones de esta vereda. Como tal, desarrollamos un procedimiento, un protocolo de mantenimiento, donde se realizaron unas charlas, unas capacitaciones a nivel del tema de los fontaneros, que como tal son las personas que se dedican a realizar los mantenimientos en este tipo de infraestructura, donde se le explicó qué debía realizar en cuanto a limpieza, a la limpieza y al mantenimiento de esta infraestructura, cómo lo debía hacer y cada cuánto lo debía hacer. En cuanto a los tanques de almacenamiento, se garantizó un trabajo comunitario entre la universidad y como tal la comunidad de la vereda de Tenería, donde se realizó la impermeabilización y el lavado de tanques y la colocación de una de las tapas, puesto que el tanque de almacenamiento principal de donde ellos obtenían el agua estaba totalmente destapada, con presencia de material vegetal y presencia de animales. Como tal, dentro de los resultados, ya para el acueducto veredal de Santa Rosita, tenemos el esquema básico muy similar al acueducto veredal de Tenería. Sin embargo, este tenía una captación número 2 que funcionaba de manera provisional en los tiempos de sequía,
trabajaba por bombeo. Digamos que la idea era, en precipitaciones bajas, colocar a funcionar esta captación. Teníamos un sistema como tal de dos tanques de almacenamiento y el sistema de distribución de agua potable, que como se puede observar en la fotografía, evidentemente la vereda de Santa Rosita está fuertemente concentrada en la parte central de la comunidad, donde tenía, a diferencia de la vereda de Tenería, unas redes de distribución totalmente sólidas en cuanto a nivel de infraestructura y en cuanto a nivel de cobertura. En cuanto al protocolo de mantenimiento de esta vereda, tenemos unas condiciones muy similares, puesto que a nivel de infraestructura no varió en gran parte en cuanto a la vereda de Tenería. Sin embargo, los resultados sí variaron. Tenemos como tal la limpieza de las rejillas, el interior de la tapa. Aquí se realizó igualmente una capacitación con los fontaneros que desarrollaban sus actividades en este acueducto veredal, donde se le explicaron cuáles eran los parámetros para medir las condiciones del agua en cuanto a temas de color, turbiedad y olores extraños, que a pesar de no requerir un laboratorio a nivel académico, sí de pronto a nivel visual, sí podía obtener unos resultados o unas apreciaciones para poder requerir ya una información de pronto un poco más específica. En cuanto a la tubería de conducción, también tuvimos la capacitación en cuanto a limpiezas de la ventosa, los tiempos en los que se debía hacer mensualmente, la revisión a nivel visual de fugas o rupturas a nivel de la manguera, porque aquí no trabajamos PVC, era netamente manguera. En cuanto al tanque de almacenamiento, las condiciones para impermeabilizarlo, para mantenerlo, para realizar el mantenimiento periódico. Como tal, ya dentro de las conclusiones tenemos dentro de la primera que implementar soluciones viables desde el punto de vista técnico y económico que garanticen y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan y consumen este tipo de agua en su diario vivir, que en muchas ocasiones no requieren mayor inversión de presupuesto. Aquí cabe resaltar que esta presentación tiene el enfoque como tal de ver las soluciones que se dieron a nivel básico. Sin embargo, en cuanto a la vereda de Tenería, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, en donde fueron totalmente inviables para consumo humano, se le entregó a la Junta de Acción Comunal los diseños a nivel básico en cuanto a la bocatoma para su construcción, así como las memorias de cálculo para que posteriormente se procediera a realizar esta inversión. Dentro de la segunda conclusión, abordar la problemática de la protección de la microcuenca estudiada desde el punto de vista específico de cada facultad, lo cual brinda una solución interdisciplinar a cada uno de los problemas encontrados en el desarrollo del proyecto. Acá haciendo énfasis a que la presentación se vio particularmente reflejado lo que se desarrolló desde el punto de vista de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, se abordó todo el tema de recuperación de la ronda hidráulica del río, puesto que los factores antrópicos, como ya los vimos, es una de las mayores afectaciones que se tienen a nivel de estos resultados. Desde la parte de biología se analizó todo lo que tiene que ver con cuál era el material vegetal, arbóreo, más adecuado para poder restaurar toda la ronda hidráulica e hídrica de esta cuenca. Y como tal, la última conclusión, el trabajo realizado con la comunidad del sector y con los estudiantes del colegio fomentó el empoderamiento y la protección de su cuenca, debido a que están conscientes de las implicaciones que generan unas condiciones deficientes en la calidad del agua y el saneamiento básico. De esta manera, se garantiza que los mismos habitantes que están siendo perjudicados a causa de estos problemas exijan a las autoridades competentes un mayor apoyo, dedicación y compromiso por mejorar y preservar el ecosistema en el cual residen. Este tema es totalmente importante, es uno de los más importantes, puesto que lo que se trató con este acercamiento entre la academia y la comunidad era hacer caer en cuenta de la importancia que tiene la preservación y la restauración de los ecosistemas. ¿Para qué? Para garantizar como tal que ellos mismos cuiden y protejan su medio ambiente y no se vean afectados, como se mostró a lo largo de la presentación con los resultados que tomamos de las muestras analizadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Pues es importante conocer el impacto que la ingeniería civil puede generar sobre las comunidades para mejorar su calidad de vida al enfocarla en el mejoramiento del ecosistema. Y bueno, a continuación se presenta la ingeniera Diana Murcia, egresada del programa de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Civil
y quien realizó su trabajo de grado en gestión de residuos sólidos, proponiendo la construcción de un prototipo para el aprovechamiento de desechos orgánicos en poblaciones rurales. Buenas noches, Andrés. Gracias por la presentación. Bueno, de acuerdo con la temática abordada por la ingeniera Gabriela y como parte de la economía circular, se encuentra el lograr un manejo y un aprovechamiento adecuado de los residuos. Esto es importante tenerlo en cuenta debido al incremento que se ha dado en la generación de estos por el crecimiento poblacional y las prácticas de consumo actuales. Dentro del trabajo que se ha desarrollado en el Semillero de Investigación CIRSA, se encuentra esta investigación que es una propuesta de alternativa de mejora en el tratamiento de residuos orgánicos en zonas rurales. Bien, la población de estudio fueron 3 municipios que están ubicados en el Valle del Magdalena Medio, los cuales a partir de un diagnóstico preliminar evidenciaron deficiencias en la prestación de los servicios de saneamiento básico y también limitantes en el manejo de los residuos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta debido a las problemáticas que se ocasionan por la disposición inadecuada de los residuos, ya que no solamente se contaminan los recursos, agua, suelo y aire, sino que también se provoca efectos negativos en la salud de los habitantes. En cuanto a la producción y generación de residuos en Colombia, los residuos se componen principalmente de material orgánico y la tasa de aprovechamiento es muy baja, apenas de aproximadamente el 17%. Además, hay una brecha que se evidencia en la cobertura de recolección entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Podemos ver allí en la gráfica. Y adicionalmente, se resalta que en Colombia se disponen los residuos principalmente en rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto. Y esto es una problemática muy grande que contamina el ambiente. Una de las alternativas que se utilizan para aprovechar los residuos orgánicos es para generación de energía mediante bioreactores. Estos bioreactores lo que hacen es utilizar los residuos orgánicos, el estiércol animal y agua principalmente para mediante un proceso de digestión anaerobia producir bioabono y biogás. Entonces aquí lo que hicimos fue construir unos reactores biológicos a escala de laboratorio para medir y cuantificar la producción de metano. Las mezclas que se emplearon en estos fueron determinadas a partir de los residuos generados por las principales actividades económicas de la zona. En este caso, nosotros trabajamos con municipios agrícolas. Entonces, en estos municipios se cultiva en una importante proporción yuca y plátano. Entonces, utilizamos cáscaras de yuca y cáscaras de plátano en proporciones que permitieran una relación carbono-nitrógeno adecuada, puesto que esta es una de las variables más importantes en los procesos de digestión anaerobia. Utilizamos además 2 agentes modificadores que fueron aceite vegetal y melaza. Estos aceites iban a modificar los caldos que están dentro de los reactores y iban a cambiar esa producción de metano. ¿Por qué seleccionamos aceite vegetal y melaza? Su elección fue teniendo en cuenta el bajo costo. Además, esta región es una región productora de palma de aceite y son productos de fácil acceso y económicos, claramente. Hicimos una medición de variables. Aquí están algunas de las mediciones. Entonces, se midió la producción de metano utilizando hidróxido de sodio, ya que el hidróxido de sodio lo que hace es absorber el CO2 que se produce durante el proceso de digestión anaerobia y desplazar un volumen equivalente de metano que nos indica qué tanto metano se está produciendo dentro de los reactores. También se hizo un monitoreo de pH, temperatura, se midió ácidos grasos volátiles y se monitorearon para que se tuviera un ambiente adecuado de los reactores. Entonces, como resultados, tenemos en cuanto a la generación de metano, que hay una mayor producción en el tratamiento 3, que era el tratamiento que contenía aceite vegetal, y una menor producción en el tratamiento 2, que era el que contenía melaza. El tratamiento 1 era el tratamiento que no tenía ningún agente modificador.
En cuanto a la temperatura media, evidenciamos que hubo un comportamiento similar para los 3 tratamientos. Sin embargo, en el tratamiento 3 se da una ligera variación superior que se puede asociar a la producción de metano más alta en este reactor. En cuanto al pH y a la demanda química de oxígeno, entonces podemos ver que el tratamiento 2, que era el que contenía melasa, fue más ácido. Y esto puede indicar que probablemente este reactor se quedó en la etapa acidogénica de la digestión anaerobia y no permitió completar el proceso satisfactoriamente. Los otros 2 se encontraron dentro de rangos óptimos. Finalmente, en cuanto a ácidos grasos volátiles y acidez total, evidentemente, en el tratamiento 2 hubo una sobrecarga. Entonces, esto pudo ocasionar la falla en el reactor. Esa acidez se incrementó bastante y no permitió que se siguiera dando de manera adecuada la producción de metano. Como conclusiones de este trabajo tenemos que los municipios de estudio, en este caso Yondó, Morales y Puerto Wilches, disponen sus residuos principalmente en rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que esto ocasiona grandes problemáticas ambientales y socioeconómicas, y también de salud pública. Los reactores que se construyeron, y en los cuales se analizaron las 3 mezclas, permitieron determinar cuál fue el mejor tratamiento. En este caso, el tratamiento que arrojó los mejores resultados fue el que contenía aceite vegetal, donde la producción de metano fue significativamente alta respecto al tratamiento que no tenía ningún agente modificador. Adicionalmente a esto, es importante tener en cuenta que desde la academia, desde el trabajo en los semilleros, es importante realizar investigación que permita vincular a las comunidades, hacer un acercamiento social y adicionalmente el trabajo con lo que se tiene en las zonas, que es lo que estamos intentando hacer desde el semillero. Gracias. Muchas gracias, Diana. Es muy importante implementar estas nuevas alternativas para aprovechar los residuos sólidos en estas zonas donde pues, se presentan estas grandes limitaciones en la prestación de servicios. Ahora, para finalizar, nos acompaña la doctora Marta Cristina Bustos López, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, quien es química de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencias de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Bienvenida, profesora. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. ¿Está viendo la pantalla? ¿Me puedes hablar, Andrés? Espérenme. Supongo que sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como lo mencionamos al principio de la presentación, el enfoque de hoy es el saneamiento ambiental y la economía circular y mostrar los resultados de los diferentes trabajos que se han realizado en investigación en el grupo de resiliencia y saneamiento ambiental y que han sido desarrollados por estudiantes tanto de pregrado como de posgrado del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, en las maestrías con las cuales nosotros estamos formando diferentes estudiantes. En esta última parte, para finalizar, quiero hablarles de un tema que es importante y es, digamos, de los retos que hay en cuanto al reuso, hablando de economía circular, y ese tema de la calidad del agua y la seguridad hídrica, que es otro de los campos en los que trabajamos dentro del semillero. Como mencionaba la profesora Gabriela, pues el tema del reuso de las aguas residuales es un tema que está vigente, que tiene enorme potencial, el reuso de las aguas residuales. Sin embargo, pues hay una realidad a nivel mundial, y es que alrededor del 80% de las aguas residuales que se generan se descargan directamente sin ningún tratamiento. Entonces, estas imágenes que les voy a compartir aquí son de los informes que ha sacado las Naciones Unidas relacionadas con las aguas residuales. Y entonces, pues, nosotros tenemos dentro del ciclo del agua estas líneas de aquí, estas líneas verdes. Perdón, un segundito. Aquí.
el señalador. Entonces tenemos un ciclo del agua en el cual el agua pues se evapora, el agua cae por precipitación, cae sobre los cuerpos de agua superficiales, sobre los lagos, sobre los océanos, se infiltra por los suelos y llega a las aguas subterráneas. Entonces, así como el agua está circulando, tiene su ciclo del agua, pues esa agua nosotros la utilizamos. Entonces, cuando la vamos a utilizar, pues la utilizamos, la podemos usar directamente en actividades agrícolas, esas aguas superficiales, en actividades agrícolas que utilizan alrededor del 70% de las aguas del agua superficial que hay disponible según las estimaciones que se tienen. Tenemos también utilizamos el agua para los diferentes usos, entonces el agua se trata, pasa por una planta de tratamiento y luego esa agua se distribuye, ¿sí? Y tenemos diferentes usos residenciales, comerciales, institucionales, usos industriales, también hay usos recreativos y en estos diferentes usos se generan esas aguas residuales. Esas aguas residuales pueden recibir un tratamiento, van a las plantas de tratamiento de agua residual y ahí se descargan a las fuentes de agua superficial o los lodos se utilizan en actividades agrícolas o estas aguas no se tratan y ahí es uno de los, digamos, de los impactos importantes que hay de las aguas residuales en las fuentes de agua y es que como no se están tratando, pues esas aguas están llegando directamente a los cuerpos de agua receptores sin ningún tratamiento y eso genera impactos. Impactos principalmente por en el caso de las aguas residuales domésticas por la presencia de diferentes contaminantes. Vamos a hablar ahorita, mirar las diferentes sustancias que podemos encontrar en el agua, diferentes sustancias químicas y bacterias, ¿sí? Que salen con los excrementos y esas bacterias dentro de las diferentes bacterias que salen en las aguas residuales tenemos lo que son las Escherichia coli, los coliformes, que se utilizan como indicadores de la presencia de heces de animales de sangre caliente, de humanos o de diferentes animales. Y aquí hay una estimación de las concentraciones de bacterias coliformes fecales en los diferentes cursos de agua, ¿sí? A nivel de todo el mundo. Esta es una imagen que entre más rojo está aquí, o sea, en los sitios donde tenemos más rojos, donde la contaminación es más grave, se habla de una contaminación mayor a 1000, en este caso son unidades formadoras de colonia de coliformes por 100 mililitros. Entonces, estas son aguas que se están descargando directamente sobre las aguas residuales que van sin ningún tratamiento. Entonces, tenemos presencia de bacterias y esos coliformes son indicadores de la presencia de patógenos, de otros microorganismos que pueden estar en el agua y que están relacionados con los patógenos, con patógenos que pueden estar presentes en el agua. Cuando nosotros utilizamos esas aguas superficiales que tienen presencia de estos patógenos, pues eso comienza a tener un interés importante en la salud pública, ¿sí? Cuando somos conscientes de que tenemos poblaciones, sobre todo en el caso de las poblaciones rurales, con deficiencias en los sistemas de saneamiento, pues al ver que tenemos todos estos coliformes, pues mínimo, o sea, el agua dentro de los tratamientos que se le deben hacer al agua, se tiene que considerar la desinfección. ¿Por qué? Porque estas bacterias pueden generar enfermedades diarreicas agudas y eso puede impactar a la población. Entonces, como lo mostró el ingeniero Carlos en el trabajo que él realizó, pues trabajamos con una comunidad apoyándolos para que mejoren su calidad del agua porque el agua que tienen de pronto no está pasando por un sistema de tratamiento. Entonces, esos coliformes que están ahí presentes se pueden utilizar. Las aguas residuales también tienen un potencial uso para riego. Y entonces, aquí está un ciclo, ¿sí? Mirando, este es un ejemplo de la evaluación y el seguimiento que se está haciendo a nivel mundial de la Escherichia coli, ¿sí? Que es una bacteria patógena. Y cómo esa Escherichia coli proviene principalmente dentro de esas bacterias patógenas, pues de las heces de animales, ¿sí? Y de humanos también, que pueden llegar directamente a las aguas. Y esas aguas las utilizamos para riego de productos que pueden ser productos de consumo directo, como el caso de las hortalizas o como el caso de las frutas, y las personas que consumen estos alimentos
pues pueden llegar a tener enfermedades, pueden generar problemas de salud, pueden tener enfermedades. Entonces, se considera riesgo para la salud pública. También podemos estar en contacto con las personas que nadan, utilizan las aguas para actividades recreativas o inclusive para consumo sin ningún tratamiento, pues esto genera un riesgo para la población. El uso de los lodos de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales también implica que esos lodos tienen que tener un tratamiento, esos biosólidos tienen que tener un tratamiento para disminuir el riesgo para la estabilización de esas bacterias. Estas aguas se pueden utilizar también para la producción de alimentos, puede dar por contacto directo. Entonces, todo esto es una cadena, digamos, un ciclo que se está viendo de estas bacterias, y ahí el interés de que esta, que es la fuente, el agua, pues tenga una buena calidad para disminuir la incidencia en la salud pública. Aquí, digamos, me pareció importante traer esta imagen, pues para hablar de cuáles son los problemas que hay asociados y el riesgo que hay para la salud pública por el tener condiciones de saneamiento deficientes. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos instalaciones de saneamiento no mejoradas, pues hay un riesgo más alto para la población, un riesgo para la salud pública. En la medida en que se va mejorando, tenemos saneamiento mejorado sin conexiones de alcantarillado, pues ya se observa una mejora del 16%, hasta que se llega a saneamiento comunitario o conexiones de alcantarillado, donde disminuye el riesgo para las poblaciones. Y es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2012 ocurrían alrededor de 842,000 muertes en países de ingresos medios y bajos, ¿sí? Es población vulnerable, son personas de bajos ingresos, las que no tienen condiciones adecuadas de saneamiento, y la causa de esa muerte se ha estimado que es por agua contaminada, agua potable contaminada, o sea, de hecho no se consideraría agua potable, y por falta de instalaciones para el lavado de manos y servicios de saneamiento inadecuados. Y cuando vemos que estamos en medio de una pandemia en este momento, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la primera recomendación es usar tapabocas y lavarse las manos frecuentemente, pues viene la pregunta y es, con qué agua se va a lavar las manos esta población que ni siquiera tiene acceso a un agua potable para consumo y pues no tiene un agua en condiciones adecuadas? Entonces, no solamente viene el COVID que puede estar presente en las manos, y que esa es una de las alternativas que hay para disminuir el riesgo de contagio, sino que esas aguas pueden tener otras bacterias que están contaminantes. Aparte de esas bacterias, que son un tema importante y más adelante lo voy a enlazar con los trabajos que hemos realizado, pues tenemos otras sustancias que van en las aguas residuales. Entonces, pues desde el punto de vista de macro, digamos, de los componentes mayoritarios que tenemos en las aguas residuales, pues está lo que es la materia orgánica, ¿sí? Entonces, todos los compuestos orgánicos que están ahí, la materia orgánica, tenemos unos sólidos en suspensión, tenemos una parte de microorganismos que están ahí presentes, pero aparte de esto, también tenemos otras sustancias químicas que vienen en esas aguas residuales. Son sustancias químicas como productos farmacéuticos, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en nuestras actividades diarias, en la calidad de vida que tenemos y en lo que nosotros, productos de aseo que utilizamos, medicamentos que consumimos, todas esas sustancias llegan a las aguas residuales y tienen efectos sobre las aguas residuales. Y ese es un tema que se ha comenzado a abordar en los últimos años, estamos hablando ya de hace unos 30 años, se comenzó a trabajar en el mundo, a identificar esos efectos. Y esos efectos comenzaron a darse sobre poblaciones de peces, en los cuales se identificaba algún efecto, y ese efecto se asoció a la presencia de esas sustancias. Entonces tenemos nosotros que vemos una disminución de la salud de los ecosistemas por la presencia de aguas residuales, pues una carga contaminante, efectos sobre la salud humana. Y esos contaminantes que están ahí también presentes en el agua, aparte de la materia orgánica y de las bacterias, son lo que se conocen como los contaminantes emergentes, ¿sí? Entonces, esos contaminantes emergentes son este tipo de compuestos, ¿sí? Como productos farmacéuticos, medicamentos que utilizamos, productos retardantes de llama, drogas de abuso, que es, digamos, de lo último que se venía trabajándose en drogas de abuso. La investigación y los trabajos que se han hecho a nivel mundial en estos diferentes compuestos han ido avanzando dependiendo de las tecnologías de análisis que se están desarrollando.
Entonces, drogas de abuso venía siendo de interés. En este momento ya el TOC está en microplásticos, es lo que se está investigando y lo que se está buscando, que no lo tengo aquí, que son contaminantes que están presentes en el agua y que eran desconocidos o que no se habían reconocido como contaminantes. ¿Sí? Un producto farmacéutico, un medicamento, pues es una sustancia que utilizamos nosotros para nuestro beneficio, ¿sí? Para cuidar la salud, para alguna enfermedad que tengamos, alguna sintomatología, pero no se había pensado en que esas sustancias llegaban al medio ambiente. Entonces, por eso se habla de que son sustancias que no estaban, eran desconocidas o que no se habían reconocido y por lo tanto no están incluidos en la legislación. ¿Sí? Cuando miramos nosotros, hablamos de calidad del agua y de agua potable, hay unas sustancias químicas que se hace evaluación y entonces hay unos compuestos de interés. Nosotros tenemos una normativa, la resolución 2115, que establece sustancias químicas de interés en la salud, de interés económico, y están todos los parámetros, pero estas sustancias, esto no está incluido en la legislación y tienen un riesgo para la salud humana y para la salud de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser tóxicos, ¿sí? Entonces se han identificado efectos por la presencia de esas sustancias. Se considera también que son ellos que son persistentes. Cuando hablamos de sustancias persistentes, hablamos de sustancias que pueden durar en el ambiente, que pueden durar en el agua, pueden durar en los sedimentos, tienen tiempos de vida media mayor a 1 año. Hablamos de sustancias que pueden durar hasta 10 años o 20 años sin degradarse, solamente el 50% de las sustancias se degrada, ¿sí? Y que además de esto son bioacumulables. Entonces se pueden acumular en los organismos vivos. Entonces comienzan, a medida en la que entran a la cadena trófica, se comienzan a acumular y esos efectos de bioacumulación y de biomagnificación pues no se conocen, se están evaluando y son muchas las sustancias, es un sinnúmero de sustancias que se están encontrando. Eran desconocidos o no se han reconocido, como ya les había dicho, porque no teníamos, digamos, la capacidad para medir las concentraciones. Normalmente estamos hablando aquí de sustancias del orden de nanogramos por litro o microgramos por litro, nanogramos por litro, que son cantidades muy, muy pequeñas y que pueden llegar a generar efectos tóxicos. ¿Sí? Y algunos de esos compuestos se consideran, no todos, además de que pueden ser tóxicos, se consideran peligrosos porque son disruptores endocrinos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla porque cuando hablamos de disruptores endocrinos, pues, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Sí? Entonces, estos compuestos son compuestos sintéticos, ¿sí? Normalmente son esas sustancias que estamos hablando, son compuestos sintéticos que afectan el sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino en el organismo, pues solamente, ¿sí? Controla la parte hormonal. Entonces es responsable de guiar el desarrollo, crecimiento, reproducción y comportamiento de humanos y de animales. ¿Cómo funcionan esos disruptores endocrinos? Tenemos una célula, esa célula tiene un receptor, ese receptor pues llega a la hormona, apenas la hormona interactúa con ese receptor en la célula, comienza a generar una respuesta, entonces una respuesta relacionada con eso, con crecimiento, reproducción, con comportamientos. ¿Y qué pasa cuando llega un disruptor endocrino? Es una sustancia química, normalmente estas sustancias químicas que acá por aquí alcanzan a ver, se alcanza a ver, miren acá, algunas de esas sustancias químicas tienen este tipo de estructuras como los fitoestrógenos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, plaguicidas, que tienen estructuras químicas o grupos funcionales, pues para no entrar en mayor detalle, que son similares a los de las hormonas, ¿sí? Entonces, al ser similares a los de las hormonas, pues ellos entran y generan una respuesta errada dentro de la célula. Entonces, acá también pues se puede ver un poquito más en detalle lo que ocurre. Entonces, viene el receptor de la hormona y genera la respuesta. ¿Qué pasa con este compuesto? Se mimetiza, ¿sí? Engaña al receptor de la célula y ahí comienza a generar una respuesta errónea. Y cuando hablamos de generar respuestas erróneas, pues entonces empezamos nosotros y cada vez con mayor frecuencia se habla de diferentes efectos que se han identificado. Aquí, este es un estado de los disruptores endocrinos, un documento que salió publicado, cuáles son los efectos que hasta ahora se han identificado
¿sí? Y están muy relacionados con el rango de edades, ¿sí? O sea, se están viendo efectos de estos disruptores endocrinos en el desarrollo desde los niños muy pequeños, entonces se están viendo deficiencias de aprendizaje relacionado con asma, con incremento en la sensibilidad de los niños a las infecciones, ¿sí? Obesidad, y cómo a medida que va aumentando la edad de la población, pues se van viendo otros efectos. Entonces, obesidad, sabemos que la obesidad es un problema a nivel global, también es un problema en este momento, y que con una de las comorbilidades en el caso en ese momento del COVID es la obesidad, es una epidemia a nivel global. Entonces también están relacionados estos disruptores endocrinos con obesidad, entonces menopausia prematura, cáncer de seno, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, cáncer de próstata, con el Alzheimer, con el Parkinson. Entonces se han identificado, si miren ustedes aquí, los diferentes efectos de cáncer que se han encontrado en las personas por la presencia de estos disruptores endocrinos. Algunos de esos contaminantes emergentes, no todos son disruptores endocrinos, es importante aclararlo. Entonces, con esa perspectiva, dentro del grupo de investigación, ya llevamos nosotros más de 15 años trabajando con aguas para riego en la sabana de Bogotá, y que se ha encontrado, digamos, en esos trabajos que se han hecho previamente en esas aguas para riego, pues inconvenientes para riego de las hortalizas, presencia de vertimientos de aguas residuales domésticos e industriales sin ningún tratamiento, falta de mantenimiento en los canales. Y una cosa importante, digamos, de todos estos problemas que hemos encontrado nosotros y de los diferentes contaminantes, está el problema microbiológico, altos contenidos de coliformes totales y fecales en aguas que se están utilizando para riego. Y esas aguas que se utilizan para riego, pues provienen del río Bogotá, esas aguas provienen del río Bogotá, pero también van recibiendo descargas a lo largo de los diferentes canales de riego de aguas residuales, como les decía, domésticas e industriales. Y se han encontrado en los diferentes sitios de muestreo niveles de coliformes normalmente muy altos, superiores. Aquí en rojo está esta línea, es, digamos, la concentración máxima permitida en la normatividad para agua para riego. Entonces se han encontrado niveles del agua para riego, está al orden de 2.000, de 2.000, entre 2.000 unidades, acá es número más probable. Y miren los niveles que hemos encontrado, hasta si es el orden de 10 a la 4, hasta 10 a la 8 inclusive, de coliformes totales y de coliformes fecales en los diferentes años en los que se ha hecho la evaluación. Y entonces tenemos presencia de sustancias químicas, ¿sí? Y tenemos presencia de antibióticos. Y esto puede generar resistencia a la presencia, el contacto de esas bacterias con antibióticos puede llegar a generar resistencia a los antibióticos. Y es que ya se venía hablando desde antes de la pandemia de familias de bacterias peligrosas a las cuales la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se preste atención a la presencia de estas bacterias, porque son bacterias que ya están evidenciando resistencia a antibióticos. Y entre esto, pues están las enterobacterias que aparecen por aquí como una prioridad crítica, ¿sí? Una prioridad elevada. Pues hay otras bacterias aquí. No me voy a centrar en cuáles son los nombres de bacterias, simplemente los traigo a la lista a colación para mostrar que esa mezcla de medicamentos, ¿sí? De sustancias químicas que pueden generar una actividad y de bacterias pueden llegar a generar un riesgo por la resistencia, de generar mecanismos de resistencia en esas bacterias. Dentro del grupo se han hecho trabajos de investigación, de evaluación de esos contaminantes emergentes en las aguas para riego. Aquí hay un listado de un trabajo que salió publicado en el año 2015 que nosotros hicimos de evaluación en agua para riego de algunos medicamentos, ¿sí? Entonces está el acetaminofén, que lo conocemos aquí, pues en los diferentes sitios de muestreo en los que se hizo el análisis. Este trabajo fue un trabajo de screening donde se hizo presencia, ausencia de estas sustancias. Y encontramos algunas sustancias, de pronto son medicamentos, acetaminofén, claritromicina, clindamicina, que son antibióticos, lincomicina, que son antibióticos que pueden estar presentes en las aguas. Entonces, hemos hecho trabajos desde la identificación de la presencia de esas sustancias en el agua
Y adicional a esto, pues no solamente nos quedamos con hacer la caracterización, sino que también hemos estado trabajando en mirar los diferentes tratamientos que se le pueden hacer a esas aguas para eliminar la presencia de estas sustancias químicas. Entonces hemos evaluado a nivel de escala de laboratorio. Aclaro, hemos hecho evaluación de tratamientos físico-químicos, tratamientos biológicos, tratamientos de oxidación avanzada y hemos hecho caracterización de las aguas, pues con materia orgánica, presencia de coliformes y de residuos de estos medicamentos para evaluar cuáles pueden ser las mejores alternativas. Pero cuando tenemos esto, pues nos enfrentamos a retos como que cada sustancia es diferente y cuando uno comienza a mirar qué es lo que se ha trabajado en el mundo, los países desarrollados, que hacen tratamiento de las aguas, que tienen tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Solo en esos tratamientos terciarios se evalúa la remoción de estas sustancias. Entonces, en esos tratamientos se ha ido mirando, nosotros nos hemos concentrado entonces en qué nos concentramos. De esa lista de sustancias que se encontraron, le apuntamos a mirar los antibióticos. ¿Por qué? Por la presencia de bacterias y la posible generación de resistencias. Entonces, aquí están los trabajos del ingeniero Pablo Cubides, que él hizo la maestría con nosotros en el grupo de investigación, donde se evaluó el tratamiento para esos compuestos, específicamente para medicamentos como acetaminofén, acitromicina, carbamazepina, claritromicina, clindamicina, diferentes antibióticos y medicamentos, y él hizo un trabajo en el cual se evaluó la remoción, comenzando, como les decía a ustedes, combinando diferentes tratamientos. Comenzó inicialmente con un tratamiento de coagulación, floculación, y aquí vemos los porcentajes de remoción. Entonces, lo que les decía, algunas sustancias se remueven más fácil que otras, ¿sí? O se remueven, digamos, por un tratamiento o por otro. No hay una exclusión entre uno y otro. O sea, uno solo no funciona. Entonces aquí, por ejemplo, la clindamicina, 80% de remoción, pero otros medicamentos con bajo porcentaje de remoción. Se combinó luego con procedimientos de absorción, con tratamientos de absorción, mejoró la remoción de algunos medicamentos, pero habían otros antibióticos como por ejemplo la acitromicina y la eritromicina que seguían sin removerse. Se hizo tratamientos avanzados de oxidación química de fotocatálisis. En ese tratamiento de fotocatálisis se logró la remoción de la mayoría de los medicamentos, excepto de uno, la acitromicina. Esa acitromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos. Es un antibiótico que se utiliza ya es un antibiótico, digamos, de mayores, que se utiliza para infecciones un poco más complejas y esto genera un interés, ¿sí? Un interés desde el punto de vista de salud pública de que esté presente en las aguas, es un riesgo que esté presente en las aguas y que las bacterias puedan llegar a generar mecanismos de resistencia a este antibiótico, porque es uno de los antibióticos que se está utilizando para diferentes infecciones, como por ejemplo la gonorrea, se utiliza la acitromicina como un antibiótico y no se logró la remoción ni siquiera como fotocatálisis. Entonces, a partir de ese trabajo surgió otro trabajo que fue el trabajo de evaluación por degradación biológica. Entonces, probamos tratamientos biológicos que lo hizo la ingeniera María del Pilar Martínez. Entonces, a escala de laboratorio se miró cuál era la opción de degradarlo desde el punto de vista anaerobio de ese antibiótico de acitromicina. Entonces, se trabajó con diferentes lodos, se trabajó con un lodo granular y un lodo floculento para hacer el tratamiento, se evaluó la biodegradabilidad anaerobia, determinando el porcentaje de degradación y se evaluó la actividad metanogénica. Y se hizo un reactor, un prototipo de un reactor a nivel escala de laboratorio, de un reactor USB para esa degradación de la acitromicina. ¿Qué encontramos en estos resultados? Lo que nos dio fue alcanzamos remociones del orden de 20%. Entonces, seguimos trabajando, mirando alternativas de tratamiento y a nivel de Colombia, de las investigaciones que están realizándose en otras universidades en el país, se está trabajando mucho en la evaluación de la acitromicina porque ha aparecido en concentraciones importantes y se está mirando tanto la detección como el tratamiento.
Y también evaluamos justamente por los niveles de absorción que teníamos, se hizo otro trabajo para mirar qué tanto se absorbe sobre los suelos, porque son aguas para riego que tienen presencia de estos medicamentos y específicamente de la citromicina. Entonces está los resultados del trabajo del ingeniero Diego Crispín, él hizo su trabajo de grado de ingeniería agrícola en la universidad, en el grupo de investigación, y trabajó con el ingeniero Ricardo Canté, que él hizo su maestría en recursos hidráulicos y se miró cuál era la absorción en los suelos. ¿Qué encontramos nosotros? Que en los suelos de las sabanas, este trabajo lo hicimos específicamente en el campo experimental de Marengo de la universidad, se encontró una fuerte absorción sobre esos suelos arcillosos de esa citromicina. Entonces, digamos que las expectativas aquí para tratamiento, el potencial que hay para poder hacer investigación es enorme, y esos son algunos de los resultados que hemos hecho, de los trabajos que tenemos nosotros. ¿Cuáles conclusiones podrías traer aquí para esta presentación? Pues que esto genera un problema, ¿sí? Es un riesgo de salud pública por la presencia de bacterias y por la presencia de este tipo de sustancias químicas, un riesgo para los consumidores, para los cultivadores, y es necesario seguir trabajando, buscando tratamientos efectivos que se puedan aplicar a este tipo de aguas. Entonces, les agradezco mucho por su atención, y pues aquí está el correo electrónico y las redes sociales para que nos sigan y pues mostrar un poco más de los resultados que estamos haciendo en el grupo de investigación y en el semillero de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Pues es importante conocer el impacto negativo que genera el agua residual no tratada sobre el medio ambiente, al igual que la importancia del estudio de los contaminantes emergentes. Bueno, a todos les agradecemos sus presentaciones y la participación a este evento. En este momento se abre la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos la primera pregunta para la profesora Gabriela, por parte de Mónica Bustos. Mónica Bustos pregunta, ¿qué tan lejos está Colombia de adoptar el modelo expuesto y cómo estamos actualmente en el manejo del saneamiento del agua? Andrés, gracias a Mónica por su pregunta. Como lo hablábamos al inicio, Colombia es muy joven en el tema de economía circular. Empezó a introducir los temas de economía circular solamente para el tema de gestión y manejo de residuos sólidos, específicamente en los temas de todos los residuos postconsumo, y apenas para el año 2019 fue cuando se empezó a hablar de una estrategia de economía circular en otros sectores productivos. Y específicamente saneamiento, pues hasta septiembre del año anterior fue cuando apenas se dieron estos primeros pasos a nivel de administración pública en el tema de economía circular. No se puede desconocer que desde el punto de vista del sector privado sí se vienen adelantando unos procesos de economía circular, pero nuevamente enfocados hacia materiales, más en el manejo y en la gestión de recursos y en la valorización de esos recursos. Vale, profe, muchas gracias. Ahora vamos por la pregunta de Andrés Duque, quien pregunta, ¿esta tendencia de empeorar la calidad del agua también se da en Colombia, profe? ¿No se supone que cada día hay más normativas para regular esto? Sí, hay más normativa, pero desde un enfoque muy personal, sí considero que se tienen que dar viabilidad, oportunidad y espacios para replantear un poco el entendimiento que tenemos de cómo funcionan los recursos, cuál es la dinámica ecosistémica y la dinámica de territorio que tenemos en el uso de los recursos, para poder, a partir de esa dinámica del territorio y de los ecosistemas, replantear un poco cuáles son esos límites permisibles que tenemos a nivel de normativa y que logre amoldarse un poco más a la realidad que tenemos en ese recurso, bueno, en este caso el recurso agua. Vale, profe, muchas gracias. Ahora, esta pregunta es por parte de Jason Villamil Esteves, quien pregunta, respecto a las facilidades financieras para la implementación de estas estrategias,
¿Qué entidades se encargan de garantizar dichos beneficios? Jason, gracias. Como les comentaba, las estrategias y el enfoque de la economía circular es muy joven en Colombia. Si nosotros revisamos estas herramientas normativas, encontramos que apenas son propuestas que se tienen a nivel de administración pública y se han abierto espacios a nivel de las mesas que se tienen para los proyectos de innovación y de tecnología, poder generar proyectos que nos lleven a esas nuevas propuestas de economía circular desde la academia, desde la innovación tecnológica, a nivel de los diferentes sectores. Se tiene una oportunidad de pensar en financiar estas propuestas de economía circular. Muchas gracias, profe. Ahora, por parte de Jonathan Rivera. ¿Existe algún proyecto en Colombia o en el mundo que sea ejemplo en la aplicación del concepto de economía circular para el agua? Jonathan, existe en Colombia unos avances ya significativos en cuanto a la evaluación de análisis de ciclo de vida, perdón, de producto que está proyectado hacia la gestión de los residuos postconsumo y que han empezado ya a tener unas mejoras en eficiencia de esa cadena de producción que se tiene en algunos materiales, en ese manejo y en esa gestión de residuos. En cuanto a gestión del agua, ya en agua y saneamiento, en el año 2014-2015 ya se empezaron a presentar los primeros resultados a nivel internacional, donde Israel, por ejemplo, fue el país que en ese momento ocupaba el primer lugar en estrategias de economía circular en manejo de aguas residuales. Para ese momento, creo, si no me equivoco, se estaba manejando en un rango del 75 al 80% de reuso y reutilización de aguas residuales en Israel. Posteriormente, algunos países de la Unión Europea presentaron también una mejora en esos porcentajes. España creo que estaba aproximadamente en un 20% de reutilización de aguas residuales a partir de esquemas de economía circular. Estados Unidos ha avanzado también un poco en ello, en un 10-13% de eficiencia en ese reuso y en esa reutilización de aguas residuales a partir de esquemas de economía circular. Gracias, profe. Ahora vamos por la pregunta de Miguel José Álvarez Velázquez. Teniendo en cuenta modelos de producción basados en la obsolescencia programada, ¿qué tan viable es que las industrias y los sectores de producción adopten a la economía circular? Qué pregunta tan interesante, Miguel. Sí, digamos que cuando se empezó a dar viabilidad a esta posibilidad de la economía circular empezó a chocar un poco con las estrategias de manufactura y comerciales, sobre todo que se tenían a nivel de estos planes de obsolescencia programada de los diferentes materiales, que llevó a que dentro de todo el esquema de esto para hablar de la gestión de residuos dentro de los grupos de residuos postconsumo, se empezará a dar esa responsabilidad extendida al productor y fabricante, ya que sus ecodiseños o sus diseños en el producto estaban muy enfocados hacia tener un tiempo muy corto de uso de ese material. Entonces, para eso lo que se dio es que los fabricantes de ese producto pudiesen tener esos puntos de recogida para ellos adquirir nuevamente las materias que salían como resultante del uso ya del residuo de ese producto y reincorporarlo nuevamente al sistema. Entonces, funcionan, no han logrado articular estos dos sistemas que son tan contradictorios cuando se garantiza la recolección, puntos de recolección, y el material o el residuo va a parar directamente al productor, que ellos saben precisamente cómo lo diseñaron, cómo lo fabricaron y qué viabilidad y potencial de valorización tiene ese material. Vale, profe, muchas gracias. Ahora, la pregunta por parte de Daniela Fajardo Martínez. Buenas noches. Me gustaría preguntar desde un enfoque social, si hay buena aceptación en la sociedad al momento de aplicar la economía circular en cuanto al reuso de las aguas residuales.
Vale, Daniela, muchas gracias por tu pregunta. Sí, el concepto, como lo veíamos allí en algún momento, de esas oportunidades de la economía circular en la prestación del servicio, ese concepto de dejar ya de hablar de la fase de final de tratamiento como una planta de tratamiento de aguas residuales y en residuos hablar de rellenos sanitarios y llevarlos a plantas de aprovechamiento da una oportunidad a nivel social y es la de generación de empleo. Es más, hace un par de días escuché por allí que dentro de la reactivación económica del país se tiene una viabilidad hacia llevar esa opción de pensarnos en saneamiento, tanto de aguas residuales como de residuos, a pensar en las oportunidades de crear plantas de aprovechamiento y de recuperación de material que genere ese nuevo impulso hacia la actividad económica. Entonces allí hay una oportunidad viable, sobre todo bajo las condiciones actuales que se presentan en el país, de tener un nuevo enfoque hacia dónde crear nueva posibilidad de empleo, de economías. Y a nivel de pensar en esquemas diferenciados o en poblaciones dispersas que logren ser un poco más independientes, pues hay una muy buena oportunidad para que la población y la comunidad que requiera implementar estos sistemas logre independizarse de la oferta en la prestación del servicio por parte de la administración pública. Vale, profe Gabriela, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es para el ingeniero Carlos Español. Por parte de Diego Augusto Costain Masuera. ¿Cuál es su presupuesto hídrico? Características de la cuenca. ¿Es funcional o disfuncional y cómo potenciarla? ¿Qué significa para la comunidad esta condición? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En relación a, pues específicamente esa pregunta puntual, cabe aclarar que a través de la presentación se hizo un énfasis en el trabajo comunitario y en las alternativas o soluciones de bajo costo. Sin embargo, efectivamente se contempló dentro de los diseños básicos y sus memorias de cálculo un costo aproximado de 3 millones y medio, 3.5 millones, dentro de los cuales se contempló la modificación o complementación de la infraestructura que ya se tiene. Digamos que todo este proyecto, estas soluciones enmarcadas dentro de este trabajo de grado, tenían el énfasis de la población objeto de estudio. Estamos hablando de población que de pronto no cuenta con los recursos económicos suficientes como para poder implementar una solución que contemple unos costos extremadamente altos, ¿no? Entonces, la solución como tal era una adaptación de la infraestructura que ya teníamos para poder mejorar estos índices, este IRCA que nos dio, dentro de lo cual también se contemplaba la desinfección mediante cloro a través de una dosificación controlada por medio del sistema tanque flotador. Digamos que eran como las dos alternativas que nosotros teníamos, aplicar desinfección y ayudar a mejorar las condiciones a nivel de infraestructura de la boca toma. En cuanto a los resultados, efectivamente, a través de la bibliografía se ha visto la desinfección mediante cloro es un procedimiento de muy bajo costo que tiene unos resultados totalmente viables, sobre todo en este tipo de comunidades rurales. Y como tal, el beneficio para la población efectivamente iba a ser totalmente notorio. La idea es que a largo plazo, esperemos que al corto se pueda desarrollar este proyecto para garantizar que sobre todo estos dos parámetros de E. coli y coliformes totales se puedan reducir significativamente, puesto que hasta el momento la comunidad como tal sigue consumiendo un agua que no es apta para las condiciones de consumo. Gracias. Esa sería la primera pregunta. Vale, ingeniero, muchas gracias. La segunda pregunta, igualmente por parte de Diego Augusto Constain, es: cuando se refieren a un lugar, deben referenciarlo en primer lugar. ¿Cuál es la precipitación anual del lugar? ¿Cuál es? ¿Solo se refieren a agua telúrica? Esa pregunta va para mí, ¿sí? Sí, para ti. Ah, ok, perfecto. Bueno, como bien lo dije en la respuesta de la anterior pregunta,
dentro del trabajo o dentro de la presentación que yo quise exponer, se trabajó muy limitado en cuanto al tema del tiempo. Sin embargo, sí, efectivamente se tuvieron en cuenta diferentes parámetros a nivel de las condiciones climáticas, a nivel de la cuenca, se tuvieron en cuenta todo el tema de las precipitaciones, se tuvo en cuenta el tema de la cobertura vegetal que estábamos trabajando, se tuvo en cuenta desde el punto de vista social también cuál era la comunidad población objeto de estudio. Digamos que fue un trabajo mancomunado. Sin embargo, dentro de la presentación se tocó lo básico en relación a las alternativas de bajo costo y el trabajo comunitario. No sé si con eso respondo. Y tendríamos una tercera pregunta, igualmente por parte de Diego Augusto Constain, la cual es: ¿el concepto del agua inicial a la cual se refiere no es correcto? ¿El ciclo del agua solo existe uno y es global? Bueno, Bueno, no espérame, sé. Carlos, creo que esa es para mí. En la presentación que hice cuando hablé del ciclo del agua y del ciclo de las aguas residuales, de cómo se mueven. Tal vez no me dice, como dice Diego, efectivamente el ciclo del agua es solo uno, ¿sí? Eso no, eso no tiene discusión. El objetivo, digamos, de lo que quería hablar, y tal vez no lo dije, no fue claro, era hablar de que así como el agua se está moviendo, lo que va con el agua, ¿sí? También se mueve, y entonces en la medida en que tenemos presencia de sustancias químicas, esas sustancias químicas se están moviendo y se están transportando. Entonces eso era como el objetivo de esa, de cuando hablé de las aguas residuales. Entonces sí, si no fue claro, pues lo que quería mostrar era eso, y pues que las aguas residuales tienen diferentes sustancias químicas, bacterias contaminantes que están presentes y que generan un riesgo para la salud pública. Entonces, pues esa sería la aclaración. Gracias, Andrés. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, estas serían todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes del evento. Desde la Facultad de Ingeniería extendemos la invitación a la sección número 17 el próximo jueves, el 3 de junio, con la Asociación de Ingenieros Agrícolas de la Universidad Nacional, quienes nos traerán la conferencia titulada El rol de la mujer en la ingeniería aplicada al campo. Todos están cordialmente invitados. Y bueno, no siendo más, una buena noche para todos y todas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.